Hola a todos, buenos días, tardes o noches, según el momento en que estéis viendo este vídeo. Hoy vamos a centrarnos en el lejano oriente, vamos a viajar con ese poder de la imaginación y ese poder de la tecnología al Japón y vamos a encontrar allí un pequeño espacio, como una especie de mágico recinto en el que vamos a intentar conversar con el alma japonesa sobre el arte y el zen. De hecho, podríamos decir las artes zen, pero en realidad he preferido matizar el título porque, como vamos a ver, el arte que llamamos zen en realidad tiene más elementos de la cultura japonesa. Y eso es en gran medida parte de su belleza, ¿no? Y también de esa magia que siempre ha logrado el budismo al llegar a un país, ¿no? A un lugar y manteniendo la esencia de su mensaje, impregnarse también de la cultura que descubre, la cultura que encuentra. Así que en Japón se produjo una alquimia, un encuentro, un enamoramiento entre el arte, la estética, la creación y la imaginación del espíritu japonés con ese otro aroma oriental que aporta el budismo. Como el concepto del zen es muy difícil de explicar, en el sentido de que es un término y una filosofía que rehúye las explicaciones, que es poco amiga de intelectualizar, y de atrapar en conceptos la esencia de las cosas, voy a intentar en esta charla explicar un poquito qué es el budismo zen o cuáles son sus características, mejor dicho, y luego pasaremos a explicar algunos aspectos generales del arte en Japón y repasaremos algunas de las más célebres artes zen que, que nos han llegado sobre todo a Occidente, ¿no? Y que las conocemos hoy en día con bastante facilidad si estamos inmersos un poquito, ¿no? En el estudio de esta cultura oriental. Bueno, pues vamos a empezar aproximándonos al zen. El zen, como he dicho, es prácticamente imposible de definir, en mi opinión. Una manera muy sintética y muy poética también sería esta: el zen es la disciplina de la iluminación. Y en ese sentido es una escuela budista o una tradición budista en la que, para poder comprenderlo, tenemos que situarnos un poquito en esos orígenes, en esa fuente de inspiración que era el budismo. Bueno, imagino que si estáis un poquito interesados en el budismo, sabéis que el budismo llega a Japón después de varios siglos de existencia. El budismo nace en torno a la figura de Siddhartha Gautama, quien sobre todo estuvo dando enseñanzas en el norte de la India a lo largo de una vida muy, muy longeva. Casi 40 años estuvo dedicado a comunicar y a explicar sus ideas acerca del sufrimiento, del porqué del sufrimiento y de cómo trascender el sufrimiento. El budismo es una tradición espiritual que, si bien al expandirse por el mundo ha adoptado muchos tonos, muchos colores, muchas formas, y precisamente hoy vamos a hablar de una de ellas, que es la que adopta, o la que llega a adquirir en Japón. En esencia, todas las tradiciones budistas, más allá de las regiones y de las variantes, tienen este punto fundamental como referencia. Siddhartha se planteó qué es el sufrimiento, por qué los seres vivos estamos sujetos a ese sufrimiento y cuál sería la mejor manera de trascenderlo.
Lógicamente, solo explicar esto me llevaría horas, así que debemos conformarnos con ese mensaje esencial que fue el Sutra de Benares, en el que él explicó 4 nobles verdades acerca de este sufrimiento que serían la base de todo lo que va a ser la forma de vida que plantea el budismo. Una forma de vida inicialmente ascética, es decir, pensada para monjes, para personas que se retiran de la vida mundana para dedicarse íntegramente a lograr estas, estas capacidades internas que son el fruto de la práctica de las técnicas de meditación y de otras enseñanzas que ofrece el budismo para alcanzar esa liberación, esa iluminación que permitiría dentro de las creencias orientales en las que se habla de sucesivas reencarnaciones, poner fin a esos renacimientos y llegar, por así decirlo, de una manera muy metafórica, y tened en cuenta que esto lo estoy sintetizando en un esfuerzo prodigioso, tratando de llegar a una especie de plenitud espiritual en la que, completados todos los aspectos que implica el hecho de existir, ya no hará falta volver a nacer. Se completará el ciclo de nacimientos y se alcanzará ese nirvana, que es el nombre que le da el budismo. Bueno, ruego que me perdonen los que sois más expertos en budismo y conocéis muy bien estas ideas, que haya tenido que sintetizarlas tan brevemente para no alejarnos del tema que nos ocupa hoy. A partir de estas enseñanzas y de todos otros elementos que se van a ir sintetizando tras el paranirvana de Buda, el budismo comienza su expansión con distintas etapas que tampoco no vamos a entrar hoy en detalle, pero sí vamos a hablar de que a lo largo de sus 5 o 6 primeros siglos de existencia, el budismo va a experimentar una diferencia de posturas o el surgimiento de dos posicionamientos con respecto a la esencia de la enseñanza budista que va a generar una tradición antigua que llamamos el Theravada, que va a implicar, digamos, el seguir una serie de enseñanzas que había dado Siddhartha Gautama en una serie de textos recopilados tras su muerte que se llama el Canon Pali, con una serie de principios filosóficos y de conceptos respecto a lo que es un Buda, a lo que es un Bodhisattva, a lo que es un Arhat, todo estos conceptos en los que no voy a entrar hoy. Y por otro lado, se va a ir desarrollando paulatinamente hasta tomar forma definitiva otra gran tradición que es el Mahayana. Mahayana significa gran vehículo y es una postura dentro del budismo en donde cambia la perspectiva con respecto al concepto de los budas y de los bodhisattvas, sobre todo. Es decir, que en el budismo Theravada, aunque se admite la existencia de otros budas anteriores a, a Buda Sakyamuni, digamos que se considera que una vez que un Buda ha alcanzado el paranirvana ya se extingue, ¿no? O por lo menos ya no interactúa más con los demás seres. Mientras que el Mahayana va a desarrollar un concepto mucho más rico, mucho más amplio en este sentido, y también va a incorporar las ideas del Bodhisattva, que ya existen en el budismo Theravada, pero que aquí se matizan y adquieren un valor mucho más universal en el sentido de que va a plantear que todo aquel que alcanza esos altos niveles espirituales de forma natural va a desear ayudar a todos los demás a liberarse del sufrimiento y todo su esfuerzo, todo su trabajo, todo su crecimiento espiritual está ampliado a este deseo de que su propio esfuerzo, su propio trabajo beneficie a todos los seres. Esto es mucho más complejo, como podéis imaginar, pero simplemente para que os hagáis una idea. Dentro de esa tradición mahayana es donde tenemos que ubicar el origen de esta escuela que llamaremos el Zen, que en realidad nace primero en China,
ya también a través de un personaje venido de la India, del que hablaré ahora dentro de un momento, y que en China se va a llamar Chan. Ya veremos que Chan y Zen son palabras que están traduciendo un concepto indio. Ahora luego lo abordaremos. Entonces, si lo vemos sobre un mapa, al salir de la India, sobre todo gracias a la ruta de la seda, el budismo ya diferenciado de esta manera, estas dos grandes escuelas, van a desarrollarse también geográficamente en dos grandes ámbitos distintos. El budismo Theravada es también llamado el budismo del sur, porque como veis, sobre todo hizo mella en el sudeste asiático, mientras que el Mahayana lo vemos aquí en color amarillo por toda China, Corea, y desde Corea es que va a llegar a Japón. De hecho, fue un regalo del rey de Corea a Japón con una serie de presentes entre los que había dos monjes budistas. En China aparecerá la figura fundamental de Bodhidharma, Tamo o Daruma, también es otra forma, otro nombre por el que se le conoce. Yo me perdonaréis, pero yo siempre aprendí con el nombre de Bodhidharma y es el que mejor manejo por costumbre. Sé que hay otros especialistas que prefieren usar otras versiones de su nombre, pero yo me voy a referir a él como Bodhidharma. Esta figura, este hombre que es de origen indio y que va a viajar a China en torno a la primera mitad del siglo VI, muy cerca, bueno, muy cerca no, en el monasterio de Shaolin, también muy célebre, va a ser un poquito ese patriarca o esa figura que va a poner las bases de ese budismo Chan que durante siglos se va a estar desarrollando en China y que posteriormente los japoneses conocerán y trasladarán a Japón. Japón, en este contexto, en este momento en el que el budismo se está desarrollando en China, está, digamos, un poquito por detrás en la recepción del budismo. Digamos que China lo incorpora unos 4 o 5 siglos antes que Japón. Y para que os hagáis una idea cronológicamente, porque nosotros tendemos a pensar que todo el budismo japonés es budismo zen, y no es exactamente así, ni mucho menos. Para que os hagáis una idea, en el siglo VI, VII, justo cuando Bodhidharma está llegando a China y va a desarrollar esa tradición del budismo Chan sobre un budismo Mahayana que ya se había desarrollado previamente, va a llegar el budismo Mahayana, todavía no, sin esta variante del Chan, a Japón como un regalo, como os decía, el rey del reino de Baekje en Corea va a enviar 3 regalos al emperador de Japón y uno de ellos eran 2 monjes budistas, ¿no? La familia del emperador va a conectar muy bien con estas enseñanzas, con estas ideas, y desde esa jefatura del Estado, que son los emperadores, va a comenzar a incorporarse a toda la vida japonesa, coexistiendo con otras tradiciones que vamos a ver ahora que también estaban en Japón y que ya veremos que al final el arte, lo que llamamos el arte zen, en realidad integra todos esos aspectos. Esto sucede, aquí tenéis en rojo, durante el estado de Yamato, y aquí he matizado la figura de la emperatriz Suiko, que va a ser una mujer emperatriz de Japón, muy relevante además, y que estuvo en el cargo también durante muchos años, que va a favorecer todo este desarrollo del budismo, va a estar fomentando la creación de esos primeros monasterios, de todos estos primeras traducciones al japonés de los textos budistas, todo esto dentro del ámbito Mahayana. Mientras esto sucede en Japón, en ese momento en China está apareciendo el budismo Chan. De manera que todavía pasarán varios siglos, fijaos que de ese siglo VI, VII en el que llega el budismo a Japón, hasta el siglo XII no se produce el florecimiento de esta escuela que llamamos Zen. Más o menos en este periodo de Kamakura, que abarca casi 3 siglos,
es cuando viven figuras tan relevantes para el Zen como Dogen, y que va a ser a partir de su trabajo, ¿no? Y de sus, podemos llamarlo reformas, ¿no? O su implantación de las ideas del Zen en Japón, que esta vertiente o esta escuela del budismo comience a desarrollarse en el país del sol naciente. Así, poco a poco, irán apareciendo esas pagodas, esos monasterios, esas escuelas, y como digo, no llegan a un Japón en donde no hay nada, ¿eh? Previamente, en Japón hay toda una serie de tradiciones autóctonas. Aquí os he hecho una especie de esquema muy sintético para que os hagáis una idea. Lo que nosotros llamamos la religión autóctona de Japón se llama Shinto o Shinto, sin la H, como prefiráis, que es una religión que se ha definido como muy animista. A mí la palabra animista no me termina de convencer. La palabra kami hace alusión a esos espíritus, a esos dioses, esas divinidades que presiden toda la naturaleza, ¿eh? Toda la naturaleza para el japonés está viva, la piedra, el árbol, el lago, las aves, ¿eh? Los animales, el ser humano, por supuesto. Todo está impregnado de este espíritu, ¿eh? De estos espíritus, de estos seres que son el alma de las cosas, son la esencia de las cosas. El Shinto tiene toda una serie de sacerdotes y rituales, templos sintoístas, que de algún modo canalizan o canalizan todavía hoy, existe, perdón, ese vínculo eh, del ser humano con lo sagrado, con la naturaleza, y que de algún modo podríamos decir que abarca el conjunto de la vida religiosa. Por otro lado, dentro de lo que es ese Japón medieval que desarrolló la vía del samurái, los samuráis no son simplemente guerreros, también son gobernantes, ¿eh? También son personas que están a cargo de lo que es la dirección política del país. También habrá una influencia china muy importante del confucianismo en el desarrollo de un código ético que genere una especie de manifiesto de valores magnífico. También un día podemos dedicar una charla, que es el Bushido. Bushi es el guerrero y Do es camino, el camino del guerrero. Este ámbito desarrolla sobre todo un modo de conducta, pone el acento mucho más en la ética, en los valores sociales de convivencia, de armonía social, y rige pues esa vida en comunidad de las personas, ¿no? Aunque sea propio de los guerreros, ¿eh? En realidad pues las cosas no son, las ideas no son compartimentos estancos, y todo este conjunto de ideas impregnaba distintos ámbitos y niveles de la sociedad. Y el budismo zen se incorpora a estas formas de pensamiento y de espiritualidad como una vía de desarrollo espiritual, donde el objetivo va a ser alcanzar el Satori. Esto, bueno, lo estoy sintetizando muchísimo, ahora luego hablaremos un poquito de este Satori. Son palabras clave que yo he puesto para que de alguna manera, de manera didáctica, podamos matizar cada uno de estos ámbitos. Dentro de lo que es el budismo estrictamente hablando, se refiere a la vida de monjes. De nuevo estamos hablando de una vida ascética, de personas que abandonan normalmente las distintas responsabilidades sociales para vivir en el entorno de un monasterio, y desarrollar ahí su mundo interior. Pero también es cierto que el budismo zen y el budismo en general, pues, por supuesto, sale de los monasterios, ¿no? Y no es estrictamente necesaria ese retiro para poder desarrollar el pensamiento o las técnicas de trabajo budistas. El principal ámbito que vamos a encontrar con respecto al budismo zen, y que es la palabra clave también, junto con Satori, sería meditación. Ahora hablaremos sobre ella un poquito más. Esa búsqueda de la iluminación en lo que es las técnicas espirituales
va a desarrollar toda una filosofía para el desarrollo interior de la persona y su crecimiento espiritual que poco a poco también va a ir impregnando todas sus tareas. Y esta va a ser una de las claves del arte zen. El arte zen, vamos a ver que en muchos aspectos es un arte que en realidad lo que consigue es convertir lo cotidiano en una obra de arte. Y veréis cómo integrando muchos aspectos de esta realidad del alma japonesa, encontramos la síntesis de las artes zen. Bueno, aquí un poquito para impregnarnos de esos paisajes japoneses con el Fuji al fondo. Y como hemos dicho en la cronología, es en el periodo Kamakura, aquí tenéis el fantástico Buda Amitabha de Kamakura, ¿no? En este periodo es cuando se va a desarrollar, estrictamente hablando, el budismo zen en Japón. Estamos en el marco amplio del periodo de Kamakura entre el 1185 y el 1333 y en este marco amplio es cuando viven los personajes que principalmente van a desarrollar el zen en Japón. En ese momento, las escuelas budistas que habían alcanzado más seguidores, ¿no? O más importancia en general en Japón eran por una parte el amidismo, ese Buda Amitabha, esa escuela de la tierra pura, o la escuela Nichiren, que estaba basada en ese maravilloso texto que es el Sutra del Loto. Sonrío porque es que ahora justo lo estamos leyendo en un grupo de clase y estamos disfrutando muchísimo de sumergirnos en un texto de tanta belleza y con tantas evocaciones espirituales. Recomendable, os animo a leerlo. Y es en este momento cuando va a incorporarse esta escuela Zen. El Zen ya llevaba varios siglos desarrollándose en China y en esta ocasión lo que va a suceder es que una serie de personajes japoneses van a tomar contacto con estos monjes chinos, con este Chan, este budismo Chan, y una vez que lo han incorporado en sí mismos, van a retornar a Japón para crear una serie de escuelas donde se desarrolle esta tradición. Tenemos dos grandes personajes, Eisai y Dogen. Eisai un poquito antes, entre 1114 y 1215, y Dogen entre 1200 y 1253. Cada uno de ellos representa también dos grandes escuelas que dentro del Zen van a ir desarrollándose o matizando la forma de vivir el Zen. Por un lado, la escuela Rinzai, que nos habla de esa búsqueda de la iluminación de una manera mucho más rupturista, ¿no? De una manera eh, bastante eh, rompedora con lo que es esa mente intelectual, ¿no? Que todo lo quiere analizar y que todo lo quiere pensar y repensar y definir. Entonces, la escuela Rinzai es una escuela que busca romper un poco todo ese ruido mental y rompiendo ese ruido mental intentar dar un salto mortal a ese satori, a esa iluminación. Una de las principales herramientas de la escuela Rinzai son los koan. Por supuesto que los koan se utilizan en todo el ámbito zen, simplemente por matizar un poquito una escuela de la otra. Los koan eran el principal método de estudio de la escuela Linji o Rinzai. Consisten en historias ejemplares sobre los dichos y hechos de los antiguos maestros que deben ser estudiadas por los discípulos, siempre bajo la tutela de su director espiritual. La resolución del koan, al producirse fuera del dominio de la mente condicionada, esa mente racional que todo el rato está haciendo ruido, que todo lo quiere consignar, analizar y definir, puede llevar directamente a la experiencia de la no dualidad, a la naturaleza real de las cosas, más allá del intelecto. Como veis, el planteamiento del Zen lo que busca precisamente es, a través de ese conocimiento de la mente y de sus mecanismos,
alcanzar un estado de conciencia o una experiencia que vaya más allá de esa necesidad que tiene la mente continuamente de atrapar la realidad de las cosas en definiciones, en conceptos. Es una ruptura que busca alcanzar un estado contemplativo, por poner palabras quizá más europeas que os puedan resultar más claras, y adquirir desde esa visión, ¿no? Desde esa comprensión, de esa lucidez, de esa lucidez que genera ese estado de conciencia, un nuevo punto de vista, ¿no? Una nueva situación en la que te autopercibes y percibes la naturaleza y lo que te rodea de una manera nueva. Os he traído un ejemplo de Koan, seguramente es muy famoso, pero bueno, siempre no por ello deja de ser eficaz. Un koan clásico es: este es el sonido de 2 manos. ¿Cuál es el sonido de una sola mano? Como veis, es una pequeña paradoja que precisamente porque es una paradoja genera un momento de que la mente se para y dice: ¿cómo? Y en ese cómo, en ese momento, en ese pequeño paréntesis en el que estás intentando buscar la trampa, ¿no?, de la paradoja, se puede producir una ruptura, ¿no?, una apertura de esa mente, un poco encasillada, un poco cerrada, un poco soberbia muchas veces, y tomar una nueva posición mental ante las cosas. Por otro lado, la escuela Soto, cuyo mejor exponente es esa admirable figura de J. Doyen, que fue un hombre cuya biografía en sí misma, lo cierto es que en algunos aspectos a mí me emociona, ¿no? Me recuerda un poquito al hecho de que el Buda también en su propia biografía esconde ya, ¿no?, toda la esencia del budismo. Él fue huérfano muy pequeñito y se incorporó a la vida monástica, por tanto, muy joven, empezó muy joven. Y en un momento dado, cuando no encontraba en los maestros y escuelas de Japón respuestas definitivas a sus inquietudes, no terminaba de percibir que le estuvieran dando algo que él necesitaba. Decide emprender un viaje a China, un viaje magnífico, maravilloso también en sí mismo, una gran odisea, es decir, un viaje iniciático, un viaje de autodescubrimiento, donde encontrará ahora sí los maestros en el ámbito Zen, el ámbito Chan, que van a ayudarle a realizarse y alcanzar esos estados de conciencia. Regresará a China en 1227 y establecerá una nueva escuela, la llamada Soto Zen. Bien, eso es un poquito para que os situéis en lo que es la parte histórico y filosófica del Zen, de manera muy aproximada. Y vamos a explicar ahora un poquito esas dos palabras que hemos estado mencionando, Satori y meditación. Bien, Satori es un concepto muy Zen y por eso es muy malo de definir. Pensad que nosotros los occidentales, sobre todo bueno, europeos, norteamericanos, los occidentales, hemos elaborado un concepto del mundo y del ser humano en el que estamos convencidos de que la razón lo puede explicar todo y de que la razón es la piedra filosofal que resuelve todas las encrucijadas, todos los enigmas, todos los problemas. En otras partes del mundo, otras sociedades, reflexionando sobre la naturaleza de la mente y sobre las posibilidades de la mente, han llegado a conclusiones distintas a nosotros. ¿Vale? Nosotros a veces los occidentales pecamos un poquito de soberbia, entonces es bueno que desarrollemos esa capacidad de escuchar otro punto de vista que nos pueda quizá, ¿no?, pues aportar una nueva visión, complementaria a lo mejor de la nuestra o incluso alternativa. El budismo
muchas veces se define como una filosofía, ¿no? O como una, incluso a veces lo han definido como una religión, aunque estrictamente hablando no es una religión. Ante todo es una fórmula de trabajar con uno mismo, explorando esas capacidades de la mente y descubriendo también que hay muchas otras herramientas en nuestro interior, ¿no? Em, la mente racional, lógica, dual, solo entiende las realidades desde ese dualismo. Y ese dualismo, desde el punto de vista budista, ¿no? Es como una trampa mortal, ¿no? Porque siempre todas las verdades son relativas. Y siempre estamos atrapados en intelectualizar, analizar o escudriñar la realidad sin conseguir una unión con esos seres que estamos escudriñando, con ese universo que estamos intentando analizar o diseccionar. En el budismo se desarrollaron toda una serie de técnicas que a través de los diversos estados meditativos se podía alcanzar una, vamos a llamarlo, una conexión o una comunión, con esos estados de conciencia que trascienden el dualismo, que trascienden la lógica binaria y que han sido definidos en realidad no solo en Oriente, ¿no? También en Occidente. El gran Platón también los definió en muchos aspectos. Y luego el misticismo cristiano también ha hablado de esos estados de conciencia en los que se experimenta una situación distinta. Es muy difícil definir esa situación, porque precisamente lo que te enseñaría un maestro zen ya me habría reñido y me habría echado de clase, ¿no? Por estar hablando demasiado o intentando definir esto demasiado, ¿no? Entonces, para que lo podamos entender, a aquellas personas que estéis viendo la charla y que a lo mejor os estéis acercando al zen por primera vez, es que el estado de conciencia que se quiere alcanzar es una forma, y creo que esta frase lo explica muy bien, de introspección, de entrar hacia adentro, intuitiva. Es una palabra mucho más maleable y plástica que lo racional. Y es una experiencia que una vez que la tienes, aunque es muy difícil de definir, pero una vez que la tienes, lo que es un hecho es que te ha llevado a una nueva visión, a un nuevo punto de vista, a contemplarte a ti mismo y a la realidad de una manera nueva. Aquí tenéis dentro del diccionario Akal de budismo, que es una obra también para los interesados en budismo de consulta indispensable, ¿no? Para ir aproximándose a estos términos, una definición también aproximada siempre de este concepto, que es el que busca el monje zen, ¿no? O la persona que está experimentando el zen como camino. Penetración, comprensión directa, sinónimo de daigo, gran comprensión, y de kensho, ver la esencia. La noción de satori en el Chanzen, concebida como una revolución o una conmoción del espíritu, se encuentra ligada a la idea de que el despertar súbito o repentino es posible. Para concluir esta aproximación a conceptos a los que muchos monjes han dedicado su vida entera y no vamos a resolver ahora en 10 minutos, os he traído esta otra enseñanza zen para que entendamos qué es a lo que se refiere, ¿no? Con esto de adquirir un nuevo punto de vista. La montaña es la montaña y el camino es el mismo camino de siempre, después de la experiencia del Satori. Lo que en verdad ha cambiado es mi corazón. Creo que es magnífica. Y para llegar a esas experiencias, el camino es precisamente el de la meditación, que es lo que realmente significa la palabra zen. ¿Vale? Ahora veremos un poquito lo que es zen, pero como os decía antes, la palabra zen en japonés,
Chan en China, proceden de una traducción del concepto dhyana. Y las tres significan, si tuviéramos que traducirlo a nuestra lengua, meditación. Bueno, la meditación es algo que hoy en día ya nos hemos familiarizado mucho con ella. Lógicamente este vídeo está a vuestra disposición en YouTube y pueden estar viéndolo todo tipo de personas, personas que hayan tenido ya muchas experiencias meditativas o personas que a lo mejor pues estén en este momento descubriendo ese fascinante viaje interior que es la meditación. La meditación normalmente la relacionamos con una posición estática del cuerpo, ¿no? La meditación sedente o zazen. Zazen significa meditación sedente, meditar sentado, término que habitualmente designa la técnica meditativa utilizada en el Chan Zen a modo de acceso directo al despertar. Es una meditación que no se fija en ningún objeto y no se concentra en ningún contenido mental. Hacer zazen significa reconocer que se posee desde siempre la naturaleza del Buda. Se trata, según Dogen, de la práctica y el despertar, simultáneamente, lo que denomina sikantaza, justo sentarse. Zazen no es un medio para alcanzar un objetivo, sino el hecho de permanecer en la misma esencia dhyana en cada instante de la práctica. Entonces, retomando esa imagen del patriarca Zen, de Bodhidharma, solo sentarse. Normalmente pensamos que es la única manera de meditar, porque también a veces en el momento en que entramos en contacto con estas tradiciones de otros lugares, pues muchas veces rápidamente formamos estereotipos, ¿no? Etcétera. Pero vamos a descubrir que hay muchos más ámbitos de la meditación. Sin embargo, sin duda, el zazen es vital, ¿no? Es la práctica fundamental. Para hacer zazen, nos dice el gran maestro Dogen, conviene un espacio silencioso. Come y bebe sobriamente. Despréndete de cualquier compromiso y abandona toda preocupación. No pienses, esto está bien, esto está mal. No tomes partido en pro ni en contra. Detén todo movimiento de tu mente consciente. No juzgue los pensamientos que aparecen. No cultives expectativas. No tengas ninguna pretensión de llegar a ser el Buda. El verdadero zazen no tiene nada que ver con la posición sedente ni con la posición acostada. Aquí tenéis una sala, un zendo, una sala de meditación tradicional japonesa, como esos espacios vacíos, extremadamente sutiles también, en la presencia de una decoración muy esencial, muy, muy precisa de una serie de símbolos que acompañan la meditación, pero en ningún caso que produzcan distracciones, ni alteraciones en la mente. Un lugar un lugar vacío para hacer el vacío. ¿Qué busca entonces la esencia del Zen? Bueno, yo lo he sintetizado en 4 ideas. Lógicamente, simplemente es una posición didáctica para tratar de generaros una imagen de estos objetivos internos. Por un lado, el Zen busca no detener el fluir de la existencia con definiciones, tratando de que la mente lo despedace todo, lo analice todo, sino dejar un poco que la vida fluya, que las situaciones fluyan, que nosotros mismos fluyamos. Apuntar directamente a la esencia de las cosas. Esto es vital, esta idea. Lo que os decía un poco antes, todo ser tiene una esencia, ¿no? Tiene
una presencia que trasciende esta parte de nosotros que está en cambio constante, ¿no? En transformación constante. Mis células ahora mismo están cambiando, ¿no? Están en proceso de transformación, pero hay una esencia que hace que por mucho que mis células cambien, yo sigo siendo yo aquí, ¿no? Ante vosotros. Esa esencia, ese misterio, ¿no? Ese toque tan difícil de definir y de atrapar precisamente por la mente, puede ser conocido por la contemplación. Mantenerse equilibrado ante el ruido mental. Yo eh, pienso que a veces los que inician sus primeros pasos en el camino de la meditación enseguida buscan el vacío, el silencio total. Bueno, en ese gran aventura, ¿no? Que es emprender el conocimiento de esas técnicas meditativas e ir experimentando el resultado de esas enseñanzas que nos transmiten los maestros que traen una herencia de siglos de experiencia. Uno de los grandes logros que realmente se puede conseguir es no tanto hacer que se apague el ruido mental, como a encontrar el equilibrio a pesar del ruido mental. Mantenerse en equilibrio con el devenir de las cosas y también con el devenir de nuestra propia mente. Y por último, hacer de cada instante una eternidad. Esto se ha resuelto en una frase que desde luego se ha hecho muy popular en Occidente, ¿no? El aquí y el ahora. Muy bien, entonces ahora ya tenemos un poquito una idea de lo que es el Zen, de lo que pretende, de lo que busca. Vamos a conectarlo con el arte. Como he dicho, el arte Zen, aunque le llamemos así, en realidad es una síntesis de ideas y valores que también forman parte de esas otras tradiciones que he mencionado antes, el shintoísmo, el bushido, y que conforman una personalidad, ¿no? Del arte japonés en términos generales, lógicamente, con la cual el budismo zen realmente conectó y se hizo suyo por esa afinidad que había justamente entre ambas posiciones, ¿no? Al final, el arte o la estética que adopta un pueblo no deja de ser un punto de vista. El arte japonés puede sintetizarse en 4 conceptos: elegancia, refinamiento, sensibilidad, exquisita además, y sutileza. En parte hay una gran herencia que llega al arte en estas cualidades del sintoísmo. Aquí mirar qué bonita explicación de Jean Rivière sobre esta contribución del sintoísmo al conjunto, ¿no? Del arte japonés y por tanto el arte zen también participa de ello. El Shinto ha sido y es todavía el gran poder preservador de las artes del Japón. Gracias a su espíritu que impregna profundamente a todo japonés, las constantes estéticas de su arte han sido salvaguardadas, cultivadas, refinadas. Las principales parecen ser la interioridad, ¿no? La vida interior del artista y de la obra, la concentración natural e intensa en un único objeto, el extraordinario sentido de simplificación y la incesante adaptabilidad a las más diversas circunstancias. Partiendo de estas ideas, se desarrolló en Japón un concepto que es la síntesis de toda el alma del arte japonés y es la expresión wabi sabi. Wabi sabi no debería traducirse porque realmente forma parte de esos grandes conceptos de orientales, bueno, o de otras lenguas que muchas veces las lenguas europeas modernas no tienen esa plasticidad para realmente con una sola palabra expresar lo que esos términos quieren transmitir, ¿no? Pero bueno, como necesitamos alguna referencia, podemos traducir wabi sabi como belleza e imperfección.
En realidad, si leéis libros sobre el tema, hay algunos muy buenos a vuestra disposición hoy en día en el mercado editorial. Em, los japoneses no se esfuerzan mucho en definir wabi-sabi. Wabi-sabi es tan esencial y tan intrínseco al hecho de la cultura japonesa que ellos crecen con este concepto y participan de él de manera totalmente armoniosa, como un occidental puede participar de los ideales estéticos griegos, incluso cuando se opone a ellos, ¿no? Incluso cuando el arte intenta romper con la estética griega, está actuando en referencia a la estética griega, ¿no? En el sentido de que es la cultura madre, ¿no? La esencia que define nuestro concepto estético del mundo, incluso para romperlo. Wabi Sabi, dice Leonard Cohen, es la belleza de las cosas imperfectas, mudables, incompletas. Es la belleza de las cosas modestas y humildes. Es la belleza de las cosas no convencionales. Por eso, en la pintura zen, por ejemplo, una simple caña de bambú puede resultar tan sugerente. Es una cosa modesta, es humilde, aparentemente insignificante, las hay a miles. Y sin embargo, en un momento dado, esa imagen logra liberar en ti una serie de experiencias. Wabi Sabi es el atributo más notable y característico de lo que consideramos la belleza tradicional japonesa. A grandes rasgos, ocupa la misma posición en el panteón japonés de los valores estéticos que los ideales griegos de belleza en Occidente. En su expresión más completa, el wabi-sabi puede llegar a ser un modo de vida y como mínimo es un particular tipo de belleza. Si los separamos un poquito y hacemos esos análisis occidentales que necesitamos hacer nosotros para comprender las cosas, wabi podría definirse desde estos 4 ámbitos. Por un lado es un modo de vida, es un camino espiritual. Hace referencia a lo interno, a lo subjetivo. Es también una construcción filosófica, una forma de entender el mundo. Todo ser humano se desarrolla en el mundo porque ha construido una estructura mental con la cual interpreta qué es la vida y qué es uno mismo y qué papel ocupamos en el contexto que nos rodea. Eso es una construcción filosófica, ¿no? Desde las más básicas a las más refinadas, pero es muy difícil existir como ser humano sin partir, ¿no? de este esqueleto mental. Y también Wabi hace referencia a los acontecimientos en el espacio. Wabi es la simplicidad como identidad de la obra de arte. La pobreza de los medios y de la materia, el wabi japonés, caracteriza el gran arte de este país. El elemento ornamental desaparece. Las líneas se simplifican. Aquí, por ejemplo, tenéis el paisaje de las 4 estaciones de Shubun, en donde, como veis, sí hay una presencia de esas montañas, ¿no? De esas aguas, de esa pequeña casa, esa ermita, ¿no? De las personas que hay en la ermita. Es una presencia muy sutil. Predomina el espacio vacío, aunque esté ese vacío ahí como parte de la montaña. Sabi, el vacío pleno de significados. La importancia del vacío, de la soledad, sabi, alrededor del objeto representado. La gravedad y la pesadez del espacio que lo rodea. Las pinturas zen son notables desde este punto de vista. 3/4 partes del cuadro están vacías y, sin embargo, el conjunto resulta de una gran riqueza evocadora. Sabi hace alusión a los objetos materiales, al arte, a la literatura, en las distintas expresiones que tiene el arte. Es lo externo, lo objetivo. Es un ideal estético. Si Wabi era más una construcción filosófica, Sabi tiene más que ver con la forma, con la expresión física.
y regula acontecimientos en el tiempo, ¿no? O hace alusión a acontecimientos en el tiempo. Casi desde sus comienzos como un tipo de estética concreta, el wabi sabi se ha asociado con el zen. En muchos aspectos, el wabi sabi se podría denominar incluso el zen de las cosas, puesto que ilustra muchos de los principios espiritual filosóficos esenciales del zen. Así, por ejemplo, cuando ahora veamos las distintas artes zen, veremos cómo wabi sabi las impregnan todas por su propia identidad, ¿eh? No porque intencionadamente se esté buscando encajar ahí el wabi sabi, sino porque en la propia naturalidad con que se desarrollan esas artes se está experimentando wabi sabi. Los primeros japoneses que tuvieron relación con el wabi sabi, maestros de té, sacerdotes y monjes, practicaban todos el zen y estaban impregnados de la mentalidad zen. Otro de los valores, además de wabi sabi, a tener en cuenta en el arte zen es anilla, la impermanencia. Lógicamente es un concepto budista fundamental, el hecho de que todo es impermanente, nada dura. El hecho mismo de existir implica dejar de existir. Unos seres tienen un ciclo de vida corto, unas horas, unos días. Otros seres tienen ciclos de vida largo, millones de años incluso, como los soles. Pero ultérrimamente el hecho de existir, de manifestarse, de tomar experiencia material, implica la impermanencia. Implica esa constante de no ser y seguir siendo, que forma parte de uno de los grandes misterios, ¿no?, de la vida que sobrecogen a la conciencia humana. Ya veremos cómo también la impermanencia está implícita en las artes zen, algunas de ellas incluso como la ceremonia del té, pues la obra misma de arte es la experiencia, ¿no? Y no hay objeto luego, ¿no?, al que agarrarse. Otro concepto muy importante y también muy japonés y por tanto quizá un poco desconocido, ¿no?, o difícil de comprender para el occidental que se acerca por primera vez. Mono no aware, la emoción del artista ante la fugaz belleza de las cosas. Está unido, por tanto, a esa impermanencia de la que acabamos de hablar. Y aquí entran en juego los sentimientos, la emoción que embarga siempre al artista en el momento creativo o previo al momento creativo y que se transmite y se impregna en la obra con un poder extraordinario. Vicente Haya nos habla de este concepto con referencia, por ejemplo, al haiku japonés, a la poesía japonesa. Ahora luego hablaremos un poquito de cada una de las artes. En ese contexto, explicando aware, esta palabra que para nosotros no tiene referente en la traducción al castellano, implica el derecho y el deber de escribir un haiku, dice Vicente Haya. Hasta que Motoori Norinaga lo devolvió a su pureza original, Mono no aware venía traduciéndose como el lamento de las cosas y se entendía desde una óptica budista como esa tristeza que emanaba del mundo por su naturaleza efímera. Norinaga recordó a los japoneses y nos enseñó a todos los demás que el aware es cualquier clase de emoción profunda que lo exterior provoque en nosotros. Vistas estas características generales, vamos a matizar también un ámbito muy importante dentro de la relación del arte con el zen, y es la idea de que el arte, cada una de estas artes que vamos a mencionar a continuación, son un camino, un do. En el zen, igual que el mismo zen do, el arte es un camino. La palabra do es una palabra que se puede traducir como camino, a veces también incluso como sentido de las cosas,
El Zen influyó similarmente de una manera muy profunda en el arte y en la literatura japonesa, que consideró vías de acceso al despertar. Es decir, del mismo modo que hemos visto la meditación zazen, meditar sentado, el Zen descubrió en las artes, por decirlo simplificadamente, una forma de meditar activamente. Es decir, cada una de las artes Zen es una experiencia meditativa a través de las cuales, por la maestría, se puede alcanzar ese satori, ese despertar del que hemos hablado antes. Cada una de las artes Zen es un do, un camino hacia la iluminación. Por tanto, el Zen lo que vio en las artes fue la posibilidad de que la meditación no fuese una actividad exclusiva de ese momento en el que estás sentado eh, en la práctica sedente, sino trasladar la meditación a todas las actividades humanas. De manera que en realidad lo que hay es una persona meditativa realizando un arte. Y el resultado de esas artes a veces también se convierten en objetos meditativos. La lista de artes impregnadas por el Zen es larga. Caligrafía, pintura, poesía, cerámica, arte de los jardines, teatro no, arreglos florales, ceremonia del té y, por supuesto, las artes marciales como el tiro con arco y el arte del sable. En el Japón, por tanto, el arte va unido indisolublemente a un camino interior. Alcanzar en la práctica de ese arte la maestría es conocerse a sí mismo, descubrirse a sí mismo. Aquí tenéis un ejemplo de estas distintas artes, las voy a mencionar así un poquito por encima y luego entraremos a ver con más detalle algunas de ellas. Shodo, el camino de la escritura, do es camino, por tanto veis que se añade la palabra do a cada una de las artes. Chado, el camino del té, quizá una de las que más sorprende a un occidental que se acerca por primera vez. El camino del arco, Kyudo, o Kado, más conocido quizá por vosotros como Ikebanas, el camino de las flores. Vamos a ver en esta última parte de la conferencia alguna de estas artes Zen. He elegido aquellas que precisamente porque pueden resultar como más impactantes, ¿no? Para una persona que por primera vez oye hablar de este ámbito de las artes de Oriente, pues le puede llamar la atención, ¿no? En general, un occidental, así de buenas a primeras, le cuesta entender cómo tomar una taza de té puede ser un camino de realización espiritual y un arte, ¿no? Y así es el chado, el camino del té, también llamado el chano-yu o agua caliente para el té, es una además de las vías artísticas zen más difundidas y más importantes para el japonés. El té es una obra de arte y precisa de la mano de un maestro para manifestar sus más nobles cualidades. Hay una obra a nuestro alcance, el libro del té de Kakucho Okakura, en donde podéis tener una aproximación magnífica a esta idea ritual de la ceremonia del té japonesa que al implementarse en la propia vida cotidiana realmente descubres esa magia de por qué es un arte y por qué es una actividad meditativa y por qué el Zen puede impregnar hasta las actividades más cotidianas de nuestro día a día, dotándolas, curiosamente, ¿no? En esa impermanencia de trascendencia. Si consideramos lo diminuta que es la copa de la alegría humana y cuán pronto rebosa por las lágrimas, acordaos que últimamente el budismo reflexiona acerca del sufrimiento, ¿no? Si tomamos en cuenta con qué facilidad la vaciamos por entero en nuestra insaciable sed de infinito,
no se nos reprochará que concedamos tanta importancia a una taza de té. La humanidad ha hecho cosas peores. Bueno, el té también es una tradición de origen también en China, como parte de incluso, ¿no?, de esas primeras prácticas míticas de Bodhidharma o Daruma que acompañarían las prácticas meditativas de largas horas con ese té que ayuda, por una parte, a estimular un poco ese cuerpo que estaba horas en la práctica inmóvil, pero que también poco a poco el propio cultivo del té, la propia selección de esas hojas, la generación del propio producto, va a ser parte de todo el arte y de todo el misterio. La base del culto al té se encuentra en la adoración de la belleza sobre las vulgaridades de la vida cotidiana. No sé si alguno de vosotros ha tenido oportunidad de asistir a una ceremonia del té. La ceremonia del té puede durar hasta 4 horas. Esto también es algo que a un occidental de entrada sí le choca. Nosotros que estamos acostumbrados a esta vida estresada, corriendo, ¿no? Cogemos el té con el vaso de papel y la tapita de plástico y lo vamos tomando por el camino, el té o el café. ¿Cómo pueden pararse, no? Hasta 4 horas que puede durar una ceremonia del té. Y ahí descubres, ¿no?, esa cuestión del tiempo que mencionábamos con Wabi Sabi, ¿no? El tiempo adquiere otra calidad, también la vida adquiere otra calidad, y el propio pensar y sentir también, ¿no? La ceremonia puede tener distintos matices, puede estar acompañada de kaiseki, una comida frugal, usucha, té ligero en el que se da un tazón para cada huésped, o koicha, un té más espeso y que se toma compartido. Esto, lógicamente, como os digo, intelectualizarlo no tiene mucho sentido, ¿no? Sería maravilloso pues tener la oportunidad, los que no lo hayáis hecho, de participar en algún momento. Seguro que encontráis en vuestra ciudad o en vuestro entorno pues algún lugar donde podáis encontrar un practicante de este arte o alguien que pueda ayudaros a experimentarlo, ¿no? Porque todo lo demás pues es muy intelectual, pero no tiene mucho sentido. Hace falta toda una vida para aprender a servir el té, pero una sola ceremonia puede cambiar tu existencia. Lo importante es lo que no se ve. Vamos con otra arte, con otra de las artes, con otro arte. Haiku, la poesía. No sé si alguna vez habéis escrito un haiku. Ya sabéis que los que me conocéis sabéis que soy poeta desde muy jovencita y sí que he intentado introducirme alguna vez en los paisajes poéticos y metafóricos del haiku. En palabras de Matsuo Basho, que sería quizá, ¿no?, uno de los más grandes poetas de haiku, es aquello que es un haiku, ¿no? Es aquello que sucede en un lugar y momento determinado. También tenéis a vuestro alcance varios libros sobre este tema en español. Aquí, por ejemplo, os he traído el de Vicente Aya, que yo lo he usado para varias citas en esta charla y que es muy recomendable. La poesía zen, como definición. En poesía, los breves poemas llamados haiku de 17 sílabas a veces se han asociado con el zen en cuanto a expresión de lo sin pensamiento y de lo nada especial, que desvela la naturaleza de las cosas tal cual en las circunstancias más fugaces y ordinarias. Es decir, son poemas muy breves, en donde no se explican las cosas, ¿no?, sino que se capta la esencia de un momento en toda su intensidad, un aquí y una ahora, experimentado por el poeta, ¿no?, con la emoción que el poeta experimenta de ese instante.
Y esto nos conecta de nuevo con ese mono no aware, que si os habéis fijado, aware es el título del libro. La única condición que pone el mundo para permitirte escribir un haiku es que antes hayas sentido un aware, una profunda emoción motivada por algún suceso. El aware es, según la mayoría de los entendidos en literatura japonesa, la clave de la sensibilidad nacional. Bueno, la poesía china, perdón, el haiku también tiene su origen en la poesía china. Como ha dicho el texto, es un poema de 17 sílabas y que en tan poquitas palabras condensa toda una serie de valores y significados. El haiku nace del silencio, del vacío, y no es más que un medio, camino hacia el centro del ser. El más grande de los maestros de haiku relacionados con el zen, hay haiku que no son zen, que forman parte de la literatura japonesa sin necesariamente el poeta ser un monje zen o una persona, digamos, inmersa, ¿no?, en las ideas del zen. En este caso yo os menciono a Matsuo Basho, que para la mayoría de entendidos sería pues el gran maestro, ¿no? Vivió entre 1644 y 1694, discípulo de otro maestro zen, Bukcho. Está considerado como el mayor creador de haiku. Él fue en concreto el que aunó ese haiku, esa tradición literaria y el zen. Se hizo muy famoso en vida y además la peculiaridad también biográfica es que él estuvo viajando por todo el país, ¿no?, en esa conexión también con los orígenes de la sangha budista, ¿no?, que eran monjes errantes, ¿no?, eran monjes que no estaban en un sitio fijo, ¿no?, sino se movían de un sitio a otro. Y un haiku del maestro. Me llamarán por el nombre de caminante. Tempranas lluvias de invierno. Bueno, sería una aberración intentar explicarlo. Sumie, la pintura japonesa con tinta. Seguramente esta os resulte muy conocida a todos. También está bastante popularizada en Occidente. La pintura zen se refiere principalmente al sumie, estilo despojado tomado de la China de los Tang y los Song, que solo precisa de tinta china sobre un papel del mismo tipo que se emplea en la caligrafía. Expresa la perfección de un instante, la expresión única de un personaje o de un paisaje, con unos pocos trazos en los que tampoco la reflexión tiene cabida. Bueno, aquí tenéis una obra que refleja justamente a ese patriarca del Zen, Bodhidharma, con la incorporación de un texto. El Zen apunta directamente al corazón humano. Echa un vistazo a tu naturaleza y conviértete en Buda. Los instrumentos del Zen son también muy simples. Por una parte, la barra de sumi, que es esa tinta prensada, la famosa tinta china, el fude, que es el pincel, y el suzuri, que es la piedra donde hacemos la mezcla, ¿no?, con agua para generar la tinta. Los elementos básicos del arte sumie son tres: la simplicidad, la simbolización y la naturalidad. También Lourdes Parente tiene un pequeño librito magnífico sobre este arte que os recomiendo. ¿Os acordáis de Sabi Wabi? Esa nada que habla, en pintura es muy evidente. El artista ha sabido disponer su objeto, rama de árbol, pico de una montaña, orilla del mar, y rodearlo de nada, en una soledad pictórica absoluta. También se puede considerar que esta soledad que habla, este vacío que se impone y atrae, son una nada que es a la vez un todo.
Aquí, por ejemplo, esta obra maestra de los pinos de Hasegawa Tohaku es, creo, una verdadera muestra de estas palabras que nos transmite el profesor Rivière, de esa nada que habla. Fantástica esa definición, una nada que habla. En el Sumie, que tiene ese origen chino-budista, conectado con esa tradición budista, tenemos por una parte composiciones religiosas, doshakuga, donde texto y temática son budistas, por así decirlo, ¿no? Están centradas en las ideas budistas, y la finalidad de la obra es tanto en el momento de la creación ser un camino de desarrollo del artista, como convertida ya en objeto material, ser un soporte o un objeto de meditación. Luego, por otra parte, hay composiciones laicas, sansuga, sobre todo destacan los paisajes naturales. ¿Quiénes son los artistas? Pues muy frecuentemente son también monjes, otros son laicos, pero que son personas que están imbuidas, ¿no?, de estos ideales budistas, los calígrafos, ahora mencionaremos un poco la caligrafía, o también fue muy practicado por los samuráis, que también pues, eran personas que con frecuencia participaban de estas ideas budistas. El soporte en general es el papel de arroz y por tanto es extremadamente delicado, ¿no? Aquí tenéis otro ejemplo de esos paisajes, de esos vacíos, de esas nadas que hablan y envuelven las siluetas insinuadas. Son paisajes en los que te tienes que sumergir, son obras para contemplar, y a medida que te sumerges vas descubriendo aquí y allá una ermita, un maestro oculto, todo oculto, no es que esté oculto, ¿no?, sino que solo lo ves cuando te vas sumergiendo en la obra. El artista persigue ante todo las formas naturales. ¿Os acordáis que lo comentábamos antes? Una vieja cepa torcida, una simple piedra de extraño aspecto, una flor silvestre. Pero su ojo ha sabido captar con toda seguridad una cosa bella en sí, rica de evocaciones estéticas. Esta capacidad de plástica, ¿no?, de la pintura Sumie ha hecho que algunos la lleguen a definir o se lleguen a plantear si es abstracta, ¿no? No es abstracta, es esencial. Es decir, capta la esencia del ser al que está retratando o pintando, ¿no? Y con muy pocas pinceladas y con muy pocas líneas es capaz de transmitirnos la forma, ¿no?, de ese ser. Además, también se incorpora el texto y el sello como características de este tipo de composiciones. Puede indicar varias cosas, también el texto puede ser mm, de distinta naturaleza, y el sello puede indicar distintas cosas, ¿no? Desde el nombre o seudónimo del autor, la estación o el año durante el que se realiza la obra, algún lema que sea significativo para el artista, e incluso pues en un momento dado ya aparecieron decorativos, ¿no? Aquí tenéis de nuevo al patriarca del budismo Zen, que es un tema bastante frecuente de este tipo de obras, ¿no? Y por mencionaros un gran artista, Sesshu Toyo, que también era monje zen y uno de los más grandes maestros de la pintura japonesa, cuya vida se desarrolló fundamentalmente en el siglo XV, aunque muere ya en los primeros años del siglo XVI. Aquí tenéis un paisaje de este maestro. Y llegamos a la caligrafía. La caligrafía, que también en Occidente la hemos considerado un arte, y también ha sido objeto de verdaderas obras maestras que ocupan muchas de nuestras vitrinas en los museos, ¿no? Pero además de lo que es el resultado final, la caligrafía de nuevo vuelve a ser una experiencia en la que el artista, mientras la está desarrollando,
realiza ese camino interior, ¿no? Esa meditación, esa introspección. Iniciada por Ikkyu Soyun, me disculpen, si no pronuncio bien el japonés, seguro que alguien ya me está maldiciendo. Un monje rinzai inconformista y vuelta célebre por Hakuin, la caligrafía Zen Shodo, trazada sobre un papel frágil y absorbente, necesita un trazo seguro, inmediato, cuya perfección refleja el estado de un espíritu sin concepto del artista. Munen, no pensamiento. No sé si habéis visto la película El último samurái, a mí me encanta. Hay un momento donde el occidental que está intentando, digamos que, acoplarse a las ideas de sus peculiares anfitriones, está intentando aprender artes marciales con ellos, ¿no? Y hay un momento donde le dan cada tunda, que llega un momento que el chaval, ¿no? El hijo del del maestro, del protagonista japonés, no, ahora no me acuerdo el nombre, Hatsumoto, el hijo de Hatsumoto, le dice, a ver, dice al Tom Cruise, tú mucho pensar. Pensar, gente mira, pensar en el palo, pensar, no pensar. Es magnífica esa escena, ¿no? Y esta idea, ¿no? No pensar, no racionalizarlo todo, ¿no? Sino dejar fluir, ¿no? La propia sabiduría que emana de forma intuitiva. Bueno, pues eso es lo de no pensamiento. Entonces la caligrafía, por tanto, implica esa unión del cuerpo y la mente, ese equilibrio, porque la mano y el pincel se convierten en una extensión de tu mente que llega a manifestarse en el plano físico, ¿no? Que esta imagen la repito porque es magnífica, ¿no? Pienso que lo expresa con mucha belleza. Y la ejecución perfecta requiere haber adquirido esa calma, ese silencio interior, que es uno de los logros de las prácticas meditativas Zen. Dentro de la tradición, también mencionar, por supuesto, el Enso, ese famoso círculo que justamente se considera un símbolo de esa iluminación, de esa fuerza, de esa potencia del ser realizado, que además se impregna de esa belleza, ¿no? Wabi sabi, de esa elegancia, y que hace alusión también a ese vacío, a esa búsqueda que se esconde detrás de la práctica del Zen. Por tanto, el Enso implica ese contacto con la iluminación, fortaleza, elegancia, la totalidad del universo y el vacío. Y vamos a terminar con el camino de las flores, Kado, que también seguramente conocéis o es más popular en general, por mi experiencia con alumnos, como Ikebana. ¿Qué hay más impermanente que las flores? ¿No? ¿A qué más se podría aplicar los conceptos de Wabi Sabi que a la flor? Wabi Sabi y la flor. Otra metáfora visual para las cosas que empiezan a ser o que terminan su existencia dejando los más sutiles indicios, es la flor del cerezo. Cada primavera los cerezos florecen durante una semana como máximo, pero en cualquier momento una tormenta o un viento repentinos pueden provocar la caída de las delicadas flores rosadas. El poder perdurable y profundo, wabi sabi, de esta imagen de los cerezos en flor proviene de nuestro conocimiento siempre presente de lo efímera que es la realidad. Un momento antes no había flores. Dentro de un momento no habrá flores. Aquí la idea de anilla, la impermanencia, adquiere ese poder, esa presencia mucho más fuerte, ¿no? Esa sutileza de la vida en constante transformación,
expirando esa belleza en la languidez de la muerte, sin, sin quejas, sin arrepentimiento, ¿no? Por otra parte, la flor está muy, muy, muy ligada al budismo desde sus orígenes. De hecho, por ejemplo, en textos tan bonitos como el Dhammapada se habla de las flores. Puesto que las flores en el cielo son el vehículo sobre el que cabalgan los ancestros budistas, esos budas, esos bodhisattvas que están sentados en el loto, el mundo de Buda y todas las enseñanzas de los budas son flores en el cielo. Os traigo una cita que a mí me encanta en la Dhammapada que dice: el discípulo que tiene devoción conquistará la tierra, el reino de la muerte y el mundo de los dioses. Encontrará el Dhammapada, el claro sendero de la virtud, así como un hombre inteligente encuentra la flor más bella. También el patriarca del Zen, Bodhidharma Daruma, habla de esas flores dentro de esa simbología de las enseñanzas budistas que no puedo desarrollar aquí porque nos llevaría mucho tiempo. Una flor de 5 pétalos se abre, el fruto madura por sí mismo. Y Dogen, el fundador mismo del Zen en Japón, o uno de sus fundadores más célebres, nos dice esto también. Estudia el tiempo favorable en que una flor se abre, así como su clara luz, sus formas, colores y sus aspectos. Una flor se abre y aparecen 5 pétalos. 5 pétalos florecen y aparece una flor. Cuando se realiza el principio de la vía, el camino, una flor de 5 pétalos se abre, el fruto madura por sí mismo. Veis que está citando a Daruma. Y se puede decir, he venido a este país para transmitir el Dharma y liberar a los seres atrapados en la ilusión. Estudia la clara luz y las formas colores de este florecimiento. Por otra parte, las flores también forman parte del día a día del templo, del santuario, a través de esa ofrenda que se ofrece a los maestros, a los budas, y que en parte para realizar correctamente esas ofrendas nació este Kado, este camino de las flores. Según la tradición, fue creado por Ono no Imoco en torno a los siglos VI-VII. A finales del siglo XV aparece el libro de instrucciones más antiguo que se haya conservado o que yo conozca, Koirai no Kadensho, donde ya están todos los principios fundamentales de este arte floral. Combinación de flores, ramas, hojas, frutos y semillas. Todo un universo orgánico a través del cual se elabora una representación simbólica del universo. En un ikebana, hecho dentro de toda esta simbología, siempre se encuentran 3 niveles. El más bajo hace alusión a la tierra, el nivel medio hace alusión al ser humano y el más alto hace alusión al cielo, teniendo en cuenta aquí que cielo y tierra no simbolizan la tierra física ni el cielo físico. Lógicamente, 2 estados de conciencia. El objetivo de la práctica del arte floral es unir la unión del artista, del practicante con el corazón de la flor. La actitud, del mismo modo que veíamos que para hacer zazen hay que hacerlo en silencio, dejando que esa comunión entre uno mismo, la flor o las sustancias que está utilizando establezcan ese vínculo misterioso. El espacio, al igual que veíamos en la sala de zazen, ¿no? En el zendo, debe estar muy limpio, perfumado, purificado. Es parte del espacio de la experiencia, de la creación del arreglo floral. La actitud mental de concentración para ir colocando los elementos con esa paz interior y esa sabiduría que se va adquiriendo con la práctica.
Y por último, el respeto. Tocar las flores, fijaos qué cosa más delicada, lo menos posible para que no pierdan su vitalidad. Recordando que ultérrimamente es un ser vivo que al ser despojado de la tierra, de su vínculo con la tierra, está experimentando sus últimos días. Bueno, pues hasta aquí podría hablar de otras artes, pero no nos alargaríamos demasiado. Espero que a través de estas pequeñas explicaciones, a veces un poco torpes, os haya podido acercar un poquito a estas dos grandes adiciones que nos ha regalado Oriente gracias a esta globalización en la que vivimos, donde podemos aproximarnos a la forma de ser y pensar de otras culturas y sin incluso necesidad de viajar a Japón, aunque sería estupendo viajar a Japón. Pero los que no hemos podido hacerlo y sin embargo amamos Japón y el alma japonesa, pues a través de esas maravillas, ¿no? De la comunicación moderna podemos establecer un vínculo y conocer, descubrir e incluso experimentar y convertirnos en pequeños artistas zen, porque incluso sin realizar ninguna de estas prácticas concretas que he mencionado a lo largo de la charla, recordar que ultérrimamente convertir cualquier actividad cotidiana en un arte, sacar el máximo partido a cada instante, al aquí y el ahora, es ultérrimamente el objetivo del arte zen. Espero que hayáis disfrutado, que toméis siempre estas palabras como un punto de partida para investigar más y que también pues sepáis disculpar las imperfecciones que haya podido mostrar a la hora de sintetizar algo que es magnífico y que requiere años de estudio y de práctica. Un saludo a todos.